Prepárate para una inmersión en un misterio que ha fascinado a las mentes más brillantes durante siglos. El manuscrito Voynich. Exacto, un libro antiguo escrito en un lenguaje indescifrable Hasta el día de hoy. e ilustrado con imágenes que parecen sacadas de un sueño o tal vez de una pesadilla. ¿Te imaginas un pergamino de Vitela susurrando secretos en un alfabeto desconocido? Un enigma que nos desafía a comprender lo que se esconde tras sus páginas. Hoy intentaremos a través de los datos disponibles arrojar algo de luz sobre este enigma y acercarnos a su significado. ¿Crees que será posible desentrañar este misterio centenario? El camino está lleno de pistas, fascinantes teorías intrigantes y por supuesto callejones sin salida, pero te aseguro que el viaje será apasionante. Empecemos por su historia. Me parece bien. ¿De dónde surge esta joya enigmática? Su historia, al igual que su contenido, está envuelta en un halo de misterio. Cierto. El primer rastro sólido que tenemos del manuscrito Voynich nos lleva al Sacro Imperio Romano Germánico a principios del siglo XVIII, a manos del emperador Rodolfo Cegeta. Un personaje fascinado por el ocultismo y las ciencias herméticas. Rodolfo Cegeta, un ávido coleccionista de objetos raros y maravillosos. ¿Se sabe cómo llegó el manuscrito a su colección? Se dice que lo adquirió por la exorbitante suma de 600 ducados de oro, convencido de que la obra pertenecía a Roger Bacon, Roger Bacon. un fraile franciscano del siglo XIII con fama de alquimista. Y mago. Qué ironía. Si el análisis de carbono 14 realizado siglos después fechó el pergamino entre 1404 y 1438. Descartando por completo la autoría de Bacon. Claro. Lo más curioso es que no existe registro oficial de la compra por parte de Rodolfo Cegeta. En serio. Es como si el manuscrito hubiese aparecido de la nada en su colección. Como un fantasma que deja huellas pero no rastros. Exactamente. Y la historia no termina ahí tras la muerte de Rodolfo Cegeta. El rastro del manuscrito se pierde durante décadas, solo reaparece débilmente en una firma apenas visible bajo luz ultravioleta en el primer folio. Una firma. ¿De quién? De Jacobus de Pettenay. Jacobus de Pettenay. Un alquimista y médico de la corte, el primer propietario confirmado del manuscrito Voynich, imagino que lo heredó o adquirió tras la muerte del emperador. Pero su nombre no nos da muchas pistas sobre lo que hizo con él, ¿verdad? Intentó descifrarlo. Lo usó para sus experimentos alquímicos. Las respuestas, como tantas otras relacionadas con el manuscrito, se pierden en la niebla del tiempo. Lo que sí sabemos es que en 1639, un tal George Barskis, rector de una escuela en Praga, se puso en contacto con Athanasius Kircher, un jesuita erudito en Roma. ¿Y qué relación tenían con el manuscrito? Barskis poseía el manuscrito Voynich y le envió a Kircher una transcripción parcial con la esperanza de que el jesuita, famoso por sus conocimientos en lenguas antiguas y criptografía, pudiera descifrarlo. Kircher logró descifrarlo. Kircher, un erudito de mente inquisitiva, respondió con entusiasmo, pero todos sus intentos por desentrañar el código fueron en vano. El manuscrito Voynich se resistía a ser comprendido. Un misterio que se resiste a ser desvelado. Tras la muerte de Barskis, ¿qué pasó con el manuscrito? ¿Quién lo heredó? Buena pregunta. Pasó a manos de Johannes Marcus Marci, amigo de Barskius, y también un erudito de renombre Marci, al igual que su predecesor, intentó sin éxito descifrar el manuscrito. En 1666 lo envió al mismo Kircher, Al mismo Kircher. quien seguía obsesionado con el enigma. Y Kircher no se daba por vencido. El manuscrito, como un huésped incómodo, se instaló en la biblioteca del Colegio Romano, ¿no? Exacto. Y allí permaneció durante siglos. Olvídate de los archivos polvorientos. Imagina una sala oscura y silenciosa, con estanterías repletas de libros antiguos, y en un rincón apartado oculto entre tomos de teología y filosofía, el manuscrito Voynich esperaba pacientemente su momento. Hasta que a principios del siglo XX aparece en escena Wilfrid Voynich, un anticuario polaco Un hombre con olfato para los tesoros ocultos. y un corazón aventurero. En 1912, Voynich adquirió una colección de libros antiguos del Colegio Romano, ¿Así? y entre ellos se encontraba el manuscrito que a partir de ese momento llevaría su nombre. Un descubrimiento que cambiaría para siempre la historia del manuscrito Voynich. ¿Cómo se imaginan que fue ese momento? Voynich, con su lupa en mano, descubriendo las extrañas letras, los dibujos imposibles. Seguramente fascinado y con la misma pregunta que nos hacemos hoy, ¿qué secretos esconde este libro? Voynich dedicó gran parte de su vida a intentar descifrar el manuscrito. Contactó con expertos en criptografía lingüistas. Incluso con criptógrafos militares. ¿En serio? Pero el manuscrito Voynich se resistía a revelar sus secretos como un cofre con una cerradura imposible. Vaya. Sin embargo, Voynich no se rindió, publicó imágenes del manuscrito, lo mostró a quien quisiera verlo, esperando que alguien en algún lugar pudiera tener la clave. Y así el manuscrito Voynich, que había pasado siglos durmiendo en la oscuridad, salió a la luz pública, atrayendo la atención de académicos aventureros y amantes de lo desconocido. Exacto. Se convirtió en una leyenda, un enigma, que se susurraba en los pasillos de las universidades, ¿verdad? Sí, y mientras el mundo se preguntaba por su significado, el manuscrito Voynich impasible seguía guardando silencio.
Tras la muerte de Voynich en 1930, el manuscrito pasó por varias manos. Hasta que finalmente, en 1969, encontró su hogar definitivo, la Biblioteca Benneke de la Universidad de Yale. La biblioteca de Yale. Un lugar apropiado para un libro tan misterioso rodeado de otros tesoros literarios y custodiado por el peso de la historia. Y ahora que conocemos un poco mejor su historia, adentrémonos en el corazón del manuscrito Voynich, su contenido. Sus páginas nos confrontan con un lenguaje desconocido bautizado como voyniches, que hasta el día de hoy nadie ha logrado descifrar, un alfabeto único con caracteres que no se asemejan a ningún otro sistema de escritura conocido. Palabras que se repiten con una frecuencia inusual. Estructuras gramaticales que desafían las reglas de cualquier idioma conocido un verdadero rompecabezas lingüístico. Y por supuesto no podemos olvidar las ilustraciones plantas que no se encuentran en ningún herbario, constelaciones que no figuran en ningún mapa estelar, diagramas que parecen representar sistemas biológicos o mecanismos complejos. Y las mujeres, esas enigmáticas figuras femeninas desnudas o semidesnudas que pueblan muchas de las páginas flotando en líquidos conectados por tubos emergiendo de flores o rodeadas de extraños aparatos. Son diosas, ninfas, representaciones de procesos alquímicos. Cada página del manuscrito Voynich es un enigma, un desafío a nuestra capacidad de comprensión, y precisamente por eso se han propuesto innumerables teorías para explicar su origen y su significado. Desde un código secreto inventado por una sociedad secreta hasta un tratado de medicina oriental, un manual de alquimia e incluso un mensaje extraterrestre. Increíble. Algunos creen que es un engaño o una elaborada broma creada por un falsificador medieval. Un engaño. Otros que es un lenguaje real, una lengua perdida que espera ser descubierta, pero hasta el momento ninguna teoría ha logrado convencer a la comunidad científica. El manuscrito Voynich sigue siendo un enigma, un misterio que nos invita a explorar los límites de lo desconocido. ¿Estás listo para adentrarnos en las teorías más fascinantes, en los intentos de descifrado más audaces? Por supuesto, prepárate para un viaje a través de la historia de la criptografía, la lingüística y la especulación. Comencemos con una de las primeras teorías que se formularon, la del profesor William Newbold, quien dedicó años a estudiar el manuscrito a principios del siglo XX. Newbold estaba fascinado por la figura de Roger Bacon. Y creía que el manuscrito era obra suya, ¿no? Recuerdo que Rodolfo Secuanto también estaba convencido de eso. Exacto. Newbold creía que el manuscrito escondía un código complejo basado en un sistema de taquigrafía griega inventado por Bacon. Imagina a Newbold con su lupa escudriñando cada trazo del manuscrito, buscando diminutos caracteres ocultos que revelaran la clave del enigma. Suena a una escena de película. ¿Y qué descubrió? Publicó sus hallazgos en 1928, poco después de su muerte, y causó un gran revuelo. Newbold afirmaba haber descifrado partes del texto y haber descubierto conocimientos científicos adelantados a su tiempo. ¿Qué tipo de conocimiento? Hablaba de descripciones de galaxias, espirales, de la estructura celular, incluso de la creación de la vida, en un laboratorio. Un Roger Bacon, visionario, adelantado a su época, que habría plasmado sus descubrimientos en un código secreto para protegerlos de la incomprensión de la Iglesia y la sociedad. Una historia apasionante sin duda, pero era cierto. Lamentablemente no. La teoría de Newbold fue desmontada años después por otros estudiosos. Se demostró que sus descubrimientos eran producto de una interpretación subjetiva y que el sistema de taquigrafía que propuso no tenía fundamento. Es una pena, parece una teoría prometedora. Lo era, pero a veces la fascinación por el misterio nos puede llevar a ver lo que queremos ver. Pasemos a otro intento notable de desciframiento, el de Prescott Currier, un criptógrafo que trabajó para la NSA durante la Guerra Fría. Un criptógrafo de la NSA, interesante. ¿Qué enfoque utilizó Currier? Currier, a diferencia de Newbold, analizó el manuscrito desde una perspectiva más estadística, buscando patrones en la frecuencia de aparición de los caracteres de su trabajo. Aunque no logró descifrar el Voyniches, arrojó luz sobre algunas de sus peculiaridades. Por ejemplo, descubrió que el manuscrito parecía estar escrito en dos dialectos ligeramente diferentes, lo que sugería que más de una persona pudo haber participado en su creación. un dato muy curioso. ¿Y qué de las teorías que ubican el origen del manuscrito en lugares remotos y culturas exóticas? Algunos han propuesto que el Voyniches podría ser una lengua oriental como el chino o manchú, otros que podría tratarse de un dialecto nahuatl, una lengua indígena de México. Esas teorías me parecen fascinantes, pero imagino que son difíciles de probar. Exacto, aunque fascinantes, no han logrado aportar pruebas concluyentes que la respalden. La falta de puntos de referencia lingüísticos claros en el Voyniches hace que sea muy difícil establecer una conexión definitiva con alguna lengua conocida. Comprendo, y hablando de teorías difíciles de probar, ¿qué me dices de la hipótesis del engaño? Siempre me ha intrigado la posibilidad de que el manuscrito Voynich no sea más que una elaborada broma. Es una posibilidad que no podemos descartar por completo. Algunos creen que el manuscrito Voynich fue creado por un falsificador ingenioso que se aprovechó de la fascinación por lo oculto y lo misterioso. ¿Y cómo se habría creado un texto tan complejo sin significado real? Se ha sugerido que el Voyniches pudo
haber sido generado utilizando técnicas como la rejilla de Cardano. No estoy familiarizado con esas técnicas, ¿podrías explicarlas? Claro, la rejilla de Cardano es una herramienta que permite ocultar mensajes dentro de un texto aparentemente normal. Se trata de una plantilla con agujeros recortados que al colocarse sobre un texto revela solo ciertas letras. Estas letras forman el mensaje secreto. Ingenioso. ¿Y la autocopia? La autocopia es un método para crear textos sin sentido que imita la estructura de un lenguaje real. Se basan en la repetición de secuencias de letras o sílabas siguiendo ciertas reglas. El resultado es un texto que a simple vista parece complejo y coherente, pero que en realidad carece de significado. Entiendo, de ser así, el manuscrito Voynich sería una obra maestra del engaño. Sin duda, si el manuscrito es un engaño, su creador debió de ser un maestro de la criptografía y la lingüística, un genio capaz de elaborar un misterio que ha resistido siglos de análisis. Una idea que me da escalofríos, dedicar tanto tiempo y esfuerzo a crear un engaño. ¿Con qué propósito? Esa es una pregunta que quizás nunca tenga respuesta. Lo que sí sabemos es que el manuscrito Voynich, ya sea un código secreto, un lenguaje perdido o una elaborada broma, nos confronta con los límites de nuestro conocimiento. Nos recuerda que aún existen rincones inexplorados en el mapa del saber y que la búsqueda de respuestas, aunque a veces frustrante, siempre es un viaje apasionante. Exacto, el manuscrito Voynich es un espejo que refleja nuestra propia curiosidad, nuestra sed de conocimiento, nuestro deseo de comprender lo que aún se nos escapa. Y en ese sentido, quizás el manuscrito ya nos ha revelado su mayor secreto, que lo importante no es la respuesta, sino la búsqueda, pero no nos adelantemos, aún nos queda mucho por explorar. Continuamos. Por supuesto, hablemos ahora de las ilustraciones del manuscrito Voynich. Las ilustraciones del manuscrito Voynich son tan enigmáticas como su lenguaje. Se dividen en 6 secciones temáticas principales: Botánica, astronómica, cosmológica, biológica, farmacéutica y recetas. exacto. Es curioso que, a pesar de no poder descifrar el texto, podamos identificar las temáticas de las ilustraciones. ¿Qué nos dicen estas imágenes? Buena pregunta. Empecemos por la sección botánica. En ella encontramos dibujos de plantas y hierbas, algunas con rasgos que no se corresponden con ninguna especie conocida, parecen combinaciones imposibles de diferentes especies o incluso creaciones totalmente imaginarias. Podrían ser representaciones simbólicas de plantas con propiedades medicinales. Es una posibilidad. De hecho, algunos estudiosos han intentado identificar las plantas del manuscrito Voynich con especies conocidas por sus propiedades medicinales, pero sin mucho éxito. Las ilustraciones son demasiado ambiguas para permitir una identificación precisa. ¿Y qué hay de la sección astronómica? ¿Qué tipo de imágenes encontramos allí? Diagramas circulares que parecen representar el cosmos con estrellas, planetas y constelaciones. Algunos de estos diagramas se asemejan a mapas astrológicos, pero con símbolos y configuraciones que no se corresponden con la astrología tradicional. Podrían ser representaciones de constelaciones desconocidas o de un sistema astronómico diferente a nuestro. Es otra posibilidad intrigante. Algunos han especulado que el manuscrito Voynich podría provenir de una cultura con conocimientos astronómicos avanzados, pero de nuevo la falta de puntos de referencia claros nos impide llegar a una conclusión definitiva. Claro, y luego están las secciones biológica y farmacéutica con esas enigmáticas figuras femeninas. Sí, esas figuras son quizás el elemento más llamativo y controvertido del manuscrito Voynich. Las vemos sumergidas en líquidos, conectadas por tubos, emergiendo de flores rodeadas de extraños aparatos. Su significado es un completo misterio. Algunos han especulado que podrían representar procesos alquímicos o incluso algún tipo de tecnología médica desconocida. Exacto, se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que el manuscrito Voynich contenga conocimientos médicos o alquímicos codificados, pero hasta ahora nadie ha logrado descifrar el código. Y para terminar, tenemos la sección de recetas. ¿Recetas de qué? Esta es la gran pregunta. Las ilustraciones muestran una serie de ingredientes y procesos, pero sin ninguna indicación clara de lo que se está preparando. Podrían ser recetas medicinales, fórmulas alquímicas o incluso recetas culinarias, aunque esto último parece poco probable. Un misterio dentro de otro misterio. Exactamente, las ilustraciones del manuscrito Voynich son un festín para la imaginación, pero también una fuente de frustración para los investigadores. Nos ofrecen pistas tentadoras, pero sin la clave para interpretarlas, seguimos perdidos en un laberinto de especulaciones. Entonces, ¿qué podemos concluir después de este viaje a través del manuscrito Voynich? Que estamos ante un enigma fascinante que nos desafía a ampliar los límites de nuestro conocimiento. Un libro que nos recuerda que aún existen misterios por resolver y que la búsqueda de respuestas es tan importante como las respuestas mismas. Quizás algún día alguien logre descifrar el manuscrito Voynich y revele sus secretos al mundo. O quizás el manuscrito esté destinado a permanecer en silencio, guardando celosamente sus secretos para la eternidad.
Sea como sea, el manuscrito Voynich nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento, los límites de la comprensión humana y la persistencia de lo desconocido. Un recordatorio de que siempre hay más por descubrir, más por aprender, más por explorar. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el misterio del manuscrito Voynich. El placer ha sido mío. Hasta la próxima. Oh,